quiero comenzar diciendo que mi nombre es Gwendolyn Giovanna González, soy psicóloga general y psicóloga clínica. Soy miembro oficial de la Federación Mexicana de Psicología y cofundadora del Centro de Salud Mental de San Miguel de Allende. Em, el día de hoy, pues, tenemos el placer de tener con nosotros una persona bastante preparada en el tema que se va a dar el día de hoy. Voy a, pues, darles o leerles un poquito de su experiencia y de lo que ella ha hecho. Bueno, miren, pues, su nombre es Joana Estefanía Jiménez Cabrera, es licenciada en Psicología por la Universidad Patria y también es licenciada en Nutrición, esto por la Universidad de Desarrollo Profesional. Además, también o más bien está estudiando una certificación en tanatología por la Federación Mexicana de Psicología y es conferencista independiente. Además de que también, sabe hablar inglés, y pues esto es un poquito de lo que, eh, más bien de su currículum de nuestra conferencista del día de hoy. Entonces, pues cedo la palabra para ella para dar comienzo. Bueno, por ahí, mientras se soluciona el problema del micrófono, me gustaría seguirlos invitando a los próximos eventos que vamos a tener como Centro de Salud Mental de San Miguel de Allende. Eh, lo que pretendemos es que cada lunes se aborde un tema diferente relacionado a la psicología. Lo que nos interesa más que nada como equipo es promover la salud mental, ya que no es muy común que se hablen de temas relacionados con la salud mental. Entonces, lo que pretendemos es esa parte de promoverlo con la gente, que la gente conozca, que no le dé miedo tampoco ir al psicólogo, que pueda, tener una mentalidad un poco más abierta relacionado a la psicología. Em Espero, pues sí, que se sigan uniendo a las siguientes conferencias. Igual también por ahí tenemos una página en Facebook, por si nos gustan seguir, está como Centro de Salud Mental de San Miguel de Allende, con abreviación CESAMA. Nos gustaría, pues, también que nos siguieran ahí. También ahí vamos a poner, posteriores eventos que vamos a tener presenciales y en línea vamos a seguir, pues, proporcionando temas totalmente gratis, claro. Y, pues, creo que por el momento ahorita es todo, esperemos si se solucione el tema del micrófono.
A ver, ahora sí me escuchan. Buenas noches. Sí, sí se escucha. Buenas noches. Ok, tuve un problema con mi audio, les ofrezco una disculpa. Y ya ahorita me conecté mejor de otro celular y ya sí le vamos a estar haciendo. Si escuchan alguna interferencia, me dicen para que no haya ningún problema en la presentación, por favor. Sí, gracias. Y bueno, mucho gusto a todos. Es un placer estar el día de ahorita con ustedes de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la psicología del antojo. La psicología del antojo, ¿qué nos quiere decir? Bueno, pues es un título que a lo mejor muchos no han escuchado, algunos otros sí. Principalmente lo que queremos decir con la psicología del antojo es qué ve la psicología de la alimentación. Es muy común que nosotros tengamos diversos antojos y esto a veces nos lleva a problemas de salud o incluso trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, en este tema en específico, me gusta mucho porque se centra en las dos cosas en las que yo me preparé, en las que yo sigo estudiando, que es la psicología y la nutrición. Y es lo que el día de hoy vamos a estar viendo más a fondo. Y vamos a iniciar con esta pregunta que me gustaría que cada uno se la hiciera a sí mismo y pudieran tener una reflexión personal. ¿Alguna vez han sentido un deseo tan fuerte que por un alimento que pareciera imposible resistirse? Bueno, pues nuestro propósito de la conferencia es el comprender y relacionar la psicología del antojo desde una perspectiva psicológica emocional. Es entender estos antojos, cómo se relacionan desde nuestras emociones, si nuestro antojo puede ser emocional o no. Es lo que el día de hoy vamos a aprender a cómo diferenciar. Y vamos a iniciar desde qué es un antojo, ver como tal la definición del antojo, ya que el antojo se define tal cual como lo es, ese deseo intenso y repentino por un alimento, de consumirlo, ya sea por experimentar una sensación, sin que exista una necesidad fisiológica real que lo justifique. Lo de esta necesidad fisiológica lo vamos a ver ahorita más adelante de cómo podemos identificar una hambre real, una hambre fisiológica. Y bueno, pues los antojos comunes que se presentan a diario y muy comúnmente, pues el chocolate, la pizza, los refrescos, lo más común, que en su mayoría pues es la Coca-Cola y Pepsi, y también pues el helado, y en algunas ocasiones suele haber algunas personas que su antojo es más hacia un deseo saladito, grasoso, que el elote con chile, mayonesa y queso es el típico antojo que puede ser una gran opción. Y bueno, pues vamos a empezar como, ¿qué dice la psicología del antojo? Bueno, pues desde el área psicológica, el antojo puede ser el resultado de procesos mentales, ya sea porque haya un aprendizaje previo o haya una asociación mental. ¿Y esto qué quiere decir? Ya que la asociación mental se viene de un estado emocional, que normalmente estos estados emocionales son la ansiedad, el estrés o la tristeza. Y también puede ser por recompensas o placeres aprendidos. Por ejemplo, se nos ha metido mucho la idea de que al comer chocolate, al sentirnos tristes, eso va a hacer que nos sintamos mejor. Y sin identificar realmente si lo que sentimos es tristeza. O a veces, en lugar de solucionar el origen, pues solamente reemplazamos para sentirnos por el momento bien,
Es como si fuera un curita al momento. Reemplazamos eso, pero con la comida. Y eso, esa recompensa que nosotros nos hacemos, ese placer lo aprendemos y se considera, o más bien se hace un hábito. Lo vamos haciendo un hábito. Y también se vienen por los condicionamientos, que estos condicionamientos pues vienen de lo cultural y lo social, ya que por ejemplo el festejar es un pastel, ya sea por ejemplo de cumpleaños, ya sabemos que al cumplir años vamos a comprar el pastel, o a quien no le gusta el pastel, su postre favorito, por ejemplo. O que al ver una película, ya sea que vayamos al cine o lo veamos en casa, va a haber palomitas. O sea, de alguna u otra forma vamos a buscar esa manera de obtener un alimento a través de un condicionamiento cultural y social, y ya en automático nuestro cerebro procesa información y se crea el antojo a ese alimento. Ay, perdón. Y entonces el antojo puede ser una expresión simbólica de una necesidad emocional no resuelta. Sin embargo, también hay otra área que nos habla sobre la neurociencia y la genética, ya que cuando yo hice esta presentación me pregunté si realmente podía haber algo genético para que eso interfiriera en que nosotros elijamos ciertos alimentos o no, o que nos gusten ciertas cosas y a otras personas no, porque incluso es muy común entre las familias que a lo mejor entre generaciones, no sé, tenemos el mismo gusto o antojo por algunos alimentos que el abuelo o el bisabuelo, que a lo mejor en algunos casos ni siquiera conocimos. Entonces, esta pregunta me la hice yo y por eso lo agregué. Y sí, sí tiene una relación. Y es que estudios recientes, de años recientes, incluso es algo que se ha estudiado muchos años, pero ahorita actualmente se han hecho más estudios donde se indican que estos antojos sí pueden tener bases genéticas y algunas personas tienen variantes genéticas en determinados genes. Y esto altera, por ejemplo, la percepción que ellos tienen del sabor dulce o salado. Y esto es lo que hace que algunas personas prefiramos el sabor dulce o el sabor salado. Y también puede presentarse que haya mayor sensibilidad a la dopamina. Hay personas que tienen más sensibilidad a la dopamina y esto influye en cómo sienten el placer al comer. Y también el metabolismo de ciertos nutrientes, lo que puede aumentar el deseo por alimentos específicos. Y de los estudios que les comentaba, por ejemplo, están estos 4 que se hicieron el año pasado. Para empezar, hay un video que se los recomiendo mucho. Un día lo pueden ver si gustan. Ahí está bien el código QR. Si lo gustan escanear, y si no, en YouTube ponen el cerebro y la alimentación y en automático sale el documental. Dura alrededor de 40 minutos y está realmente muy interesante. Habla realmente de esto desde la genética hacia los antojos y el cómo nuestra alimentación ha ido cambiando con los años. Y por ejemplo, estos estudios que les presento aquí, el primero es el gen SI, que aquí habla este gen en específico que cuando se sufre alguna alteración en este gen, que incluso se tituló de la siguiente manera, como personas con variantes en este gen consumen menos azúcar, ya que su capacidad de digerir la sacarosa afecta el deseo por dulces. A veces, no siempre se llega a presentar en la diabetes tipo 1 en una alteración en este gen, y ya sea que nazcan desde el inicio que no les agrada mucho el sabor a lo dulce, y es cuando hay una alteración en este gen. No hay como en realidad una regla del por qué haya una alteración en este gen y en los que les estoy presentando. No hay una razón, pero sí se puede llegar a presentar. Y bueno, este es uno de ellos. El siguiente es el gen TAS2R38. Este gen, cuando se sufre alguna alteración,
A este estudio le llamaron los superdegustadores, ya que estas personas perciben más lo amargo y prefieren almidones sobre los vegetales amargos. Aquí, por ejemplo, en este estudio, que igual lo pueden buscar, habla en específico de una familia que durante años se dedicó al cultivo de la uva, a crear este vino. Y entonces ellos, ya por un orden genético, de generación en generación, las nuevas generaciones hicieron que su percepción al sabor amargo fuera más fácil de disfrutarlo. O sea, lo que a algunas personas a lo mejor no disfrutamos tanto, estas personas sí lo hacen. Y es porque se presentó una alteración en su genética por una costumbre y un trabajo familiar. Y también tenemos el estudio de los genes dopaminergénicos, que estos van relacionados con el mayor deseo y búsqueda de comida. Especialmente esto se presenta en personas con obesidad. Y también tenemos el gen FTO en niños, que este gen aumenta la activación cerebral ante comida, incluso si ya han comido. Y bueno, ahora desde la nutrición, un antojo lo podemos ver de la manera de una deficiencia nutricional, ya que los antojos también pueden ver reflejadas estas deficiencias. Por ejemplo, el antojo que les decía más común, el chocolate, pues este puede estar relacionado directamente con una deficiencia de magnesio. Y el magnesio lo encontramos en la lechuga, en el plátano, en semillas, en aguacate, en chayote, en los chícharos. El antojo también a la carne roja, que muchas veces algunas personas, sobre todo del norte del país, como es Monterrey, que ellos se acostumbran mucho a hacer todas las carnes asadas y a comer mucha carne roja, a ellos es muy común que les dé este antojo, pues puede señalar una falta de hierro. Y el hierro principalmente lo vamos a encontrar en los frijoles, pero también lo encontramos en el brócoli, en la manzana, en el huevo, en la granada, en los ajos y en el higo. Y aquí pues un dato importante que pues no tiene nada que ver con esto del antojo, es de que a veces las personas dicen, no, pero yo sí consumo el hierro. No, sí lo consume, pero es importante para que el hierro se absorba, es importante el consumo de la vitamina C. Entonces, por ejemplo, como les comenté, el hierro se encuentra más fácilmente en los frijoles y es un alimento súper común que consumimos los mexicanos y aparte económico. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Bueno, pues nos comemos los frijolitos y utilizamos un poco de salsita y con este cítrico, esta vitamina C del chile o en todo caso unas gotitas de limón, se activa de forma de que el hierro que vamos a ingerir en esos alimentos sí se absorban. Y eso es muy común que haya una deficiencia de hierro en muchas personas y a veces es por eso, porque no se acompaña el hierro con la vitamina C, no porque no se ingiera. Y bueno, ese es un dato que les doy por ahí. Y también pues está el antojo a la sal, que este puede estar ligado directamente a la deshidratación o la necesidad de minerales. Y aquí pues este antojo lo podemos quitar con un vaso de agua. Y sin embargo, esto no siempre es así. No quiere decir que porque ya se me antojó el chocolate tengo una deficiencia de magnesio, ya que porque se me antojó la carne roja tengo falta de hierro o porque se me antojó la sal estoy deshidratada. No quiere decir eso, ya que muchas veces estos antojos se deben más a hábitos alimenticios aprendidos que a una necesidad real del cuerpo. Por ejemplo, también se puede presentar el antojo a alimentos grasos o fritos, y esto puede ser a una deficiencia de omega 3, ya que el cuerpo pues, puede estar buscando estas grasas saludables y se relacionan directamente con estados de ánimo bajos, ya sea ansiedad, y también se presenta en algunos estados de inflamación, que esto ya va directamente a algo fisiológico, a alguna enfermedad. Y esto lo podemos sustituir por fuentes
naturales, como son los pescados, el salmón, las semillas de chía, la linaza y las nueces. Ya si se presenta un antojo de algo salado como las papitas fritas, pues esto puede hablarnos de una deficiencia del omega 6 y esto da por un deseo por energía rápida o alimentos altos en grasa. Aunque los omega 6 no son necesarios, el exceso frente a los omega 3 puede influir en estados proinflamatorios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que son necesarios o no son necesarios. Bueno, es que algunos sí se producen en nuestro cuerpo, sí los puede producir y otros directamente nada más es con la alimentación. Pero no quiere decir que unos son más importantes que otros. Y bueno, aquí lo puedo sustituir por aceites vegetales, como el maíz, de girasol, frutos secos o huevos. Y también tenemos el antojo al aguacate o como a mantequilla o como a crema. Esto va directamente ligado al omega 9. Y cuando esto se presenta lo podemos sustituir por el aceite de oliva, aguacate o almendras. Y pues bueno, también esta deficiencia puede reflejar una preferencia aprendida, pero también una búsqueda de grasas monoinsaturadas para equilibrar funciones hormonales y cerebrales. Y bueno, aquí hablamos de lo que les comentaba a un inicio. ¿Cómo voy a identificar cuando un antojo viene de un hambre real, de una hambre fisiológica? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, les presento este cuadro comparativo donde vamos a identificar el qué es cada cosa. Para empezar, su origen en el antojo pues viene desde un lado psicológico, emocional o sensorial. ¿Por qué sensorial? Porque a través de nuestros sentidos también se puede activar el antojo, ya sea de que pasemos por los tacos y huele riquísimo y pues huelo el olor y ya me dio hambre, se me antojó. O paso por la panadería y están horneando pan y quiero mi pan. Entonces, de ahí puede venir el origen. Y en un hambre fisiológica es biológico, ya sea porque el cuerpo necesita energía o necesita nutrientes. Y bueno, los dos, energía y nutrientes, vienen en los alimentos. Y su aparición en el antojo es súbita e intensa. O sea, yo, por ejemplo, puedo pasar por el puesto de tacos y yo ni siquiera traía hambre o acababa de comer, pero pasé y se activó el antojo. No había una hambre real. Y cuando se presenta el hambre fisiológica va sintiéndose gradual, va aumentando de poco a poco. Y en el antojo, el tipo de alimento, pues es muy específico. Se me antoja tal cosa y esa cosa me la quiero comer. O sea, chocolate, por ejemplo, papas fritas o algo dulce o salado. Y el hambre fisiológica es más flexible, ya que aquí cualquier alimento lo puede satisfacer. O sea, cuando tenemos hambre, decimos, comemos lo que sea. Lo que queremos es ya no sentir esa hambre. Y después tenemos la sensación física, que no suele haber señales físicas claras en el antojo. Y en la hambre fisiológica se sienten señales corporales como el estómago vacío, gruñidos, fatiga e irritabilidad. Y después tenemos la emoción asociada, que en el antojo el estrés, la ansiedad, el aburrimiento, la tristeza y la felicidad pueden ser estas la causa de un antojo indeterminado. Y el hambre fisiológica no necesariamente tiene que ser emocional. Y después tenemos la satisfacción después de comer. En el antojo pues suele generar culpa o insatisfacción y en el hambre fisiológica hay saciedad y bienestar. En el antojo la ubicación del antojo es en la mente, ya que entre más pensamos en el alimento, más se nos antoja. Y en el hambre fisiológica se presenta en general en el cuerpo. Sobre todo, pues se siente en el estómago. Se siente el típico vacío en el estómago, igual nuestros niveles de energía, pues empezamos a sentir sueño, fatiga y demás. Y el control en el antojo pues es muy impulsivo y es difícil de resistir,
y en el hambre fisiológica es más fácil de regular y de postergar. Y luego pues tenemos el sistema de recompensa cerebral, que aquí ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues este antojo ya lo vimos del lado psicológico, ya vimos de que puede ser una deficiencia en cuestión nutrición, ya vimos lo genético, pero ¿quiénes son los responsables de todo esto o quién regula esto? Bueno, pues es el sistema de recompensa cerebral, que este es el conjunto de estructuras cerebrales que se activan cuando experimentamos placer, y su función es reforzar conductas que son placenteras o necesarias para la supervivencia, como comer, socializar y reproducirnos. Este sistema de recompensa cerebral se conforma por distintas estructuras. La primera de ellas es el núcleo accumbens, que aquí es el centro clave de placer y motivación y se activa cuando anticipamos una recompensa. También tenemos el amígdala, que esta pues se relaciona emociones con estímulos como lo es la comida y participa en antojos emocionales. Y también tenemos el hipotálamo, ya que este regula el hambre fisiológica, pero también responde a estímulos hedónicos. Y después tenemos la corteza prefrontal, que esta nos ayuda a la toma de decisiones y al autocontrol. O sea, si queremos echar la culpa a alguien biológicamente, pues le vamos a echar la culpa a la corteza prefrontal, ya que esta decide si sí vamos a consumir el antojo o no. Y se puede inhibir o ceder ante el antojo. Y tenemos el área tegmental ventral, que esta es la encargada de liberar dopamina al percibir estímulos agradables. Conecta emociones, motivación y recompensa. En específico, esta área tegmental ventral es la responsable de que nosotros sintamos placer ante un antojo. Entonces, a través de la área tegmental ventral y la corteza prefrontal, hacemos que el antojo lo creemos un hábito. ¿Por qué? Por el placer que sentimos. Y pues aquí hablamos de la dopamina en específico. ¿Qué es la dopamina? Ya vi que el área tegmental la libera, pero ¿qué pasa con ella? ¿Qué tiene que ver la dopamina con mi antojo? Bueno, pues la dopamina es el neurotransmisor del placer y la anticipación. No solo se libera cuando comemos algo rico, sino también cuando lo imaginamos o lo deseamos. Por eso los antojos pueden surgir sin hambre real. Es el cerebro buscando la recompensa. Entonces, haz de cuenta que avienta como si fuera gotitas de agua, un ejemplo. Empezamos a imaginar el alimento o vemos en redes sociales el alimento y empieza a caer esas gotitas y van aumentando como si lloviera. Y ya cuando queremos controlar ese deseo, ese antojo, ya es tanta la insistencia que ya hasta realmente la boca no sabe a ese antojo. Y bueno, ¿cómo se relaciona? Un ejemplo es que vemos una imagen de este pastel. Se activa nuestra memoria y le agregamos una emoción. Después se libera la dopamina desde que pensamos y después se genera el antojo. El ejemplo es que comer ese pastel nos hace generar más dopaminas y aquí se hace el refuerzo del circuito y se hace hábito. Por ejemplo, vemos el pastel y se activa la memoria. Ok, ¿cómo se activa? Bueno, recordamos que en todos mis cumpleaños, no sé, mi mamá me cocina un pastel de chocolate delicioso y ese pastel de chocolate me recuerda al que hace mi mamá. Ya se activó un recuerdo en memoria. Le añadimos la emoción de la felicidad que me causó en la fiesta de cumpleaños, la emoción que me causa que mi mamá se acuerde de mí y que me haga el pastel. Entonces ya se juntó el evento, fue placentero con la emoción, el antojo, se libera la dopamina y esto hace que yo me quiera comer ese pastel. Me lo como
y se genera más dopamina porque estoy sintiendo un placer al comerlo. ¿Y qué pasa? Pues se refuerza este circuito. Esto quiere decir, y así se hace hábito. Y bueno, por ejemplo, esta imagen aquí es meramente ilustrativa de estas áreas que tenemos: la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipotálamo y el área tegmental ventral. Y bueno, ya que vimos esto, también el deseo al consumir ese antojo, ¿qué pasa? Bueno, pues la activación del deseo es el momento en que un estímulo, ya sea externo o interno, despierta el impulso por obtener una recompensa como un alimento en específico. ¿Qué pasa? Pues primero hay un estímulo sensorial o emocional. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, pues algo activa nuestros sentidos o nuestras emociones, ya sea la vista, olor, memoria o emoción. Y un ejemplo de esto es que vemos una foto de una hamburguesa en redes. Después pasa una interpretación cognitiva. ¿Qué pasa con esta interpretación? Bueno, pues el cerebro lo asocia con una experiencia previa placentera, ya que, por ejemplo, veo esa hamburguesa y esa hamburguesa me recuerda lo bien que la pasé ayer. No sé, porque fui a un lugar de hamburguesas y estaba riquísimo y me la pasé muy bien con las personas que iba. Un ejemplo. Después se activa el sistema de recompensa, ya que se libera la dopamina que anticipa placer y empezamos a salivar y se intensifica el deseo. Después viene la motivación, se genera impulso hacia la acción, ya sea que buscamos consumir el alimento. Entonces esto nos hace levantarnos y pedir la hamburguesa, lo imaginamos o simplemente pues ya pedimos por aplicación y es como la decisión. Después viene el consumo o la inhibición. Aquí es donde comemos el alimento o luchamos contra el impulso, ya que entra en juego la corteza prefrontal, que es la que les decía, es la que le vamos a echar la culpa de si queremos o no, o más bien cedemos o no ante el antojo. Y aquí pues cedemos o decimos no al comerla, pero el deseo ya fue real y recordando la diapositiva anterior, ya se liberó dopamina. Y bueno, el deseo debemos de entender que no empieza en el estómago, empieza en el cerebro y muchas veces con una simple imagen o recuerdo, el sistema de recompensa se activa como si ya estuviéramos saboreando ese antojo. Y aquí algo muy importante es que debemos recordar, o si no lo saben, se los menciono, que el estómago, el intestino, sobre todo el intestino es el que se conoce como nuestro segundo cerebro. Entonces, aquí el estómago tiene un papel también importante entre esta conexión entre el cerebro y el intestino. Entonces, lo que ocurre en un lado va a tener una afectación en el otro y por lo tanto en nuestro cuerpo en general. Entonces, este deseo pues va de muchos factores. Aparte del hambre, pues también se genera algo fisiológico en nuestro cerebro. La química entra en juego y esto es lo que nos lleva al antojo. Y algo que también es muy importante y el por qué hace que nosotros elijamos ciertas cosas o preferimos estar en un lugar o ir a determinados lados o por qué elegimos un producto antes que otro. Por ejemplo, un ejemplo aquí muy común es porque las personas eligen consumir más Coca-Cola, más refresco Coca-Cola que refresco Pepsi, un ejemplo. Si realmente su sabor suele ser algo parecido, nada más que Coca-Cola pues tiene como más gas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente elige más la Coca-Cola que la Pepsi? Un ejemplo. Y eso va en todos los alimentos.
Bueno, pues aquí esto es una estrategia de marketing y aquí entra en juego también la psicología del color, que esto hace a que se nos antojen más algunos productos que otros, ya que esta psicología del color estudia cómo los colores que se usan en la envoltura afectan nuestras emociones, comportamientos y decisiones en el caso de los alimentos y los antojos. Los colores pueden estimular o inhibir el deseo de comer. Aquí la razón del por qué se hizo como mucho revuelo en lo del cuando se pusieron los nuevos sellos de etiquetado nutricional, de que también se hizo de lo de las imágenes que había en los cereales y todo esto por los niños y en general de todo esto, pues tenía que ver algo con la psicología del color. Y bueno, por ejemplo, para empezar tenemos el color más típico que es el rojo, que su asociación emocional viene con energía y una urgencia, ya que ¿qué pasa con el apetito? Pues estimula el apetito y provoca acción rápida. El ejemplo común donde usan este color en las marcas es KFC, Coca-Cola, en algunos productos de catsup y las fresas. Pero sobre todo enfoquémonos en KFC y Coca-Cola. Bueno, más Coca-Cola, que es lo más común. Aquí la razón de lo que les comentaba, por qué la gente consume más Coca-Cola que Pepsi, aparte de que una tradición familiar de que siempre se consume Coca o que ya viene de años y etcétera, pues realmente en la psicología del color vemos que es algo de alerta, algo de urgencia y que nuestro cerebro lo procesa como que nos da energía, porque por ejemplo, ¿qué hace alguien cuando alguien está súper cansado o así? Ay, tómate una coca o que se les baja la presión, ay, ve por una coca y tómatela. Entonces desde ahí nosotros ya estamos procesando que vamos a recibir una energía, es como si nos echáramos una botellita de energía y es algo de urgencia. Después tenemos el color amarillo, que este va más reflejado a la alegría y al entusiasmo. Este, pues, el efecto que tiene en el apetito es que aumenta la sensación de felicidad y urgencia de consumo. Y tenemos como McDonald's y también se presentan algunas marcas de mostaza, de maíz o plátano, pero en general, pues McDonald's. ¿Y qué pasa con McDonald's? Pues combina el color amarillo con el rojo, que nos da alegría y es algo que da energía y es de urgencia. Entonces, ¿qué hizo McDonald's? Creó la cajita feliz. Entonces, viene del lado de alegría y de una urgencia. Después tenemos el naranja, que este viene de vitalidad y calidez. Este estimula el apetito y genera cercanía. Esto se presenta, por ejemplo, en los chetos y en Fanta. Después tenemos el verde, que este es un color que va más a lo natural, a lo fresco, a lo saludable y transmite frescura y salud, usado en productos light o veganos, por ejemplo, Subway. Después tenemos el azul, que el azul nos da serenidad y calma, y este suprime el apetito, y por ello es inusual en alimentos, y es raro que se presente. Por ejemplo, pues tenemos Pepsi. Blanco, el blanco nos da pureza y simplicidad, y este está asociado a lo neutro o lo saludable, por ejemplo, en marcas de yogur, arroz o leche. Después tenemos el negro, que esto va realmente relacionado con la elegancia, sofisticación, intensidad, y esto va más asociado a lo gourmet o a lo premium, y se presenta, por ejemplo, en chocolates oscuros, en café y en marcas de lujo. Y tenemos también el color marrón, que este nos da una sensación a la tierra, a la calidez y a la rusticidad, y esto nos genera en el apetito confianza, y por ejemplo lo podemos encontrar en algunas marcas de chocolate, pan y galletas. Después tenemos la neuropsicología, ya que tiene importancia el cómo el cerebro asocia los contextos con recompensas anteriores, por lo que estar en un lugar o situación donde antes
comimos algo placentero puede reactivar el antojo sin necesidad de hambre real. Y pues lo que les mencionaba de los sentidos, es realmente importante el que nosotros vayamos a algún lugar o imaginemos alguna situación y al activarse estos sentidos, pues esto hace que se refuerce más el antojo. Y pues viene de un ambiente social también que influye, de un horario, rutina, de un estado emocional, de la publicidad que se presenta en redes sociales, de la cultura y de las normas sociales y del ambiente físico. En el ambiente físico, por ejemplo, puede influir las luces, la música, el olor, los colores. En el ambiente social, la compañía y también, como mencionaba en la diapositiva anterior, el con quién estuvimos en tal lugar y eso nos lleva a un recuerdo bonito, incluso solos, ¿no? Pero que tuvimos una grata experiencia en ese lugar y eso influye. El horario, la rutina, por ejemplo, hábitos que aprendemos, de que en la mañana aprendemos a consumir, no sé, en las mañanas siempre café. Entonces ya se hace una rutina que en las mañanas es el café y eso genera que se me antoje el café. Y también pues el estado emocional, que como lo hemos estado viendo, que puede ser estrés, tristeza o ansiedad. Y la publicidad en redes sociales, que como vimos del caso de las hamburguesas o del pastel, de que si vemos una imagen, pues se genera un círculo que refuerza este antojo. Y las culturas y normas sociales, que son las tradiciones o las celebraciones familiares. Y también algunas personas que no es tan común, pero sí pasa, es que tienen un antojo en específico por los alimentos agridulces. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, pues se recibe una estimulación también sensorial, también se libera la dopamina. Esto hace que haya un equilibrio emocional, se asocia a algo placentero por la liberación de la dopamina y también por la cultura y el aprendizaje, que algunas personas pues les gusta más consumir todo esto. Y bueno, algo también muy común de hablando ya del como tal de la psicología del antojo es qué pasa con el antojo en el embarazo, ya que pues si alguien está embarazada, dice, no, pues que si se te antoja esto, te lo comes y te lo comes, porque si no, tu hijo o tu hija va a salir con cara de no sé qué. O sea, es algo muy típico, ¿no? Muy cultural que se dice. ¿Y qué pasa? Bueno, pues los antojos en el embarazo son deseos intensos y específicos de ciertos alimentos y pueden estar motivados por una combinación de esto que vamos a ver. Primero, de cambios hormonales, que al aumentar los estrógenos y la progesterona pueden alterar el olfato, el gusto y el apetito. Después, requerimientos nutricionales, ya que sí el cuerpo puede estar buscando alimentos ricos en hierro, calcio o grasa según sus necesidades. En los neurotransmisores, ya que la dopamina y la serotonina pueden fluctuar y generar deseo de alimentos recompensantes y de una regulación emocional, ya que el embarazo genera emociones intensas y la comida puede usarse como autorregulación emocional. Y también viene de un contexto cultural y familiar, ya que en el embarazo se validan más los antojos en esta etapa, ya que se asocian con cuidados, mimos o permisos sociales. Por ejemplo, si tu familia es así de que, ay, no, pues ya me comí esto, ya no me como esto, ¿no? Por ejemplo, pero estás embarazada y lo hacen normal de que se te antojó esto, cómetelo. ¿Quieres esto? Cómetelo. Y que se te antojó tal cosa, pues hasta van y lo buscan. O sea, viene de todas estas situaciones. Y también de un cambio en la percepción sensorial, ya que en el embarazo el gusto y el olfato se vuelven más agudos y sensibles, aumentando la selectividad. Y bueno, no quiere decir que en todas las mujeres se presente, porque no en todas es así, pero por lo general en su mayoría en los embarazos sí se presentan muchos antojos. Y bueno, pues también el antojo viene desde una historia personal, ya que nuestros antojos también cuentan nuestra propia historia.
ya que estos pues no son solo respuestas biológicas o emocionales del momento de lo que está ocurriendo, sino son ecos del pasado que se manifiestan en el presente a través del gusto. Por ejemplo, uno de estos casos puede ser las memorias de la infancia. El ejemplo es que el arroz con leche que hacía la abuela. ¿Cómo influye esto? Pues el cerebro asocia ese alimento con seguridad, cariño y protección. Después tenemos los eventos importantes. Por ejemplo, el pastel de chocolate en los cumpleaños influye de manera que se activa el deseo cuando se quiere celebrar o revivir esa emoción. Y también las relaciones familiares, ya que, por ejemplo, el que estemos todos juntos quiere decir que va a haber unas papas fritas o palomitas compartidas con toda la familia, con nuestro papá viendo películas. Y este antojo aparece como una forma de reconectar con ese vínculo. También viene de una situación de carencia, de momentos de carencias, que no te compraban helado cuando lo deseabas. Bueno, pues el antojo puede ser una forma de compensar afectivamente. Y por ejemplo, ahora en estas cuestiones de carencia, de que lo que no me podían comprar o lo que yo siempre quise no lo pude tener cuando era más chico o así y no me lo pudieron comprar, ahora ya lo puedo comer, pues ahora siempre lo como o es muy seguido, es como una recompensa que nosotros mismos creamos. Y pues viene también de recompensas aprendidas. Si te portas bien, te doy una paleta, ya que aquí pues lo que influye es que se condiciona el deseo a premios y validación externa. Y nosotros mismos, aunque seamos adultos, lo hacemos. Por ejemplo, decimos, ay no, toda esta semana voy a comer súper bien, voy a combinar los grupos de alimentos y todo, pero si llega el fin de semana y decimos, ay no, me lo merezco, me voy a comer esto y esto y esto. Y el problema no está en que te lo comas, o sea, sí, a lo mejor comerte el antojo no tiene nada de malo que se te antoje tal cosa y quieras comértelo, no, no tiene nada de malo, pero obviamente todo tiene que ser con una medida, ¿no? Pero a veces ya se llega a un atracón. Y después también se presenta la herencia cultural y afectiva. Por ejemplo, los tamales en Navidad o el pan dulce en la merienda. El alimento activa una identidad emocional y cultural. Y bueno, ¿qué pasa cuando privamos y tenemos una restricción cognitiva? Esto pues es el cóctel perfecto para el efecto rebote. Aquí los antojos se vuelven más frecuentes, intensos y difíciles de ignorar. La restricción cognitiva activa la privación mental. Cuando decimos internamente no puedo comer chocolate, el cerebro interpreta eso como una amenaza a la libertad. ¿Y cuál es el resultado? Pues que el antojo se intensifica y prohibir crea obsesión. El prohibir un alimento va a hacer que creemos una obsesión con él. Y el antojo pues se vuelve una válvula de escape emocional. Tras días de restricción, el cerebro busca gratificación rápida. El alimento prohibido se vuelve aún más atractivo. Esto puede detonar episodios de ingesta excesiva o atracones. Y el efecto rebote es una respuesta al exceso de control. Después del atracón aparece la culpa, lo que lleva a más restricción y más antojo. Y el círculo se hace vicioso y continúa. Aquí esto es lo que responde el por qué en algunas ocasiones cuando buscamos hacer un plan de alimentación, que porque siempre hay un efecto rebote. Es por esto, porque se prohíben alimentos y no se entienden o no se comprenden desde el origen. Y bueno, ahora que ya sé esto del círculo y todo, pues cómo gestiono los antojos sin caer en alguna culpa ni una represión. Pues no se trata de prohibirlos, sino de comprenderlos, resignificarlos y darles un lugar consciente. El objetivo es transformar una respuesta automática en una decisión con sentido. El antojo es un mensajero. Si lo escuchamos con atención, te revela lo que tu cuerpo, tu corazón o tu historia están tratando de decirte. En vez de decir, tengo que resistirme a este antojo, hay que cambiar nuestro diálogo interno con nosotros mismos a voy a elegir con conciencia y yo decido cómo me cuido.
ya que a nosotros al nombrarlo, a elegir, por ejemplo, que tenemos tal antojo y al decir nosotros voy a elegir con conciencia tal antojo o tal cosa, eso hace que el antojo disminuya. Y para esto tenemos estrategias para gestionar. La primera de ellas es que tenemos que tener una pausa consciente. Esta es la regla de los 5 minutos. Antes de comer lo que anhelamos, hay que respirar. Esperemos 5 minutos y preguntamos, ¿qué estoy sintiendo realmente? Después, etiquetamos el antojo. ¿Es físico o emocional? ¿Es específico o general? Nombrarlo reduce su poder automático. Después, ¿qué hacemos? Reemplazamos sin frustración. Buscamos versiones más nutritivas o porciones adecuadas si el antojo es constante. Luego tenemos que hay que hacer espacio para el antojo. No se trata de que eliminemos el antojo, sino de darle lugar de forma equilibrada. Comerlo con atención. Revisar nuestro entorno y contexto. Evitar tener a la vista alimentos que sabes que activan un patrón automático, que hace que se te antoje lo mismo, siempre, ¿no? Y después practicamos la alimentación consciente. Comer con atención plena reduce el impulso de comer por impulso o ansiedad. Aquí un ejemplo claro es de que estamos tan acostumbrados en la actualidad de comer con pantallas, tele o celular, y ni siquiera somos conscientes de lo que estamos comiendo y ni lo disfrutamos. Aquí es donde tenemos que quitarnos ese mal hábito y aceptamos y observamos sin juicio. No se trata de pelear con el antojo, sino de comprender qué queremos mostrar de nosotros mismos y conectar con el autocuidado emocional. Hay que preguntarnos qué necesito de verdad: cariño, descanso, movimiento o validación. Y en conclusión, estos antojos no son enemigos a vencer, sino mensajes que el cuerpo y la mente nos envían con sabiduría. A veces hablan de una necesidad biológica, otras veces de una emoción o dicha, de una historia, de un recuerdo o de una búsqueda de consuelo. Comprenderlos con conciencia, sin juicio y con curiosidad nos permite reconciliarnos con nuestra relación con la comida y con nosotros mismos, porque detrás de cada antojo hay una historia que merece ser escuchada. Y con esto yo concluyo este tema súper importante que es psicología del antojo. No sin antes decirles a todos que es muy importante que se escuchen a ustedes primero antes que nada. Todo tiene un porqué y debemos de entender cuál es. Para esto es súper importante el acudir a terapia, el ir realmente es una experiencia muy, muy buena. Para esto está este centro que están creando mis colegas, que es muy importante, donde se dan temas súper importantes que llevan un mensaje más allá de lo que puede parecer. Y espero que esta conferencia, que el día de hoy, esta plática, esta charla que hoy presentamos, les sirva en algo, que les deje un aprendizaje. Y con esto, pues, yo me despido. Muchas gracias por la invitación, por invitarme y estoy en sus órdenes. Sí, bueno, igual muchas gracias. El tema, la verdad es que es muy interesante y es muy importante también conocer el trasfondo de tener un antojo, ya que muchas de las veces no lo sabemos y únicamente sabemos que tenemos esa parte del antojo, pero ni siquiera sabemos el por qué. Entonces creo que es importante y espero que les haya servido em, el material que se dio el día de hoy. Y no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer antes de finalizar la llamada. ¿Nadie tiene alguna duda o algo que le gustaría externar o platicar, compartir algo?
alguna experiencia propia, no sé, algo que gusten compartir. Pues muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante y pues como comentas, son tipo de cosas que realmente uno no tiene explicación como de el antojo, ¿no? O sea, nada más uno dice, ay, se me antojan cualquier cosa y no sabemos ni el por qué. Realmente a mí me ha pasado que luego a veces estamos así de la nada y dice, se me antoja algo picoso o algo hasta dorado, como por así, los ejemplos que ponía en este caso, ¿no? Deberíamos de saber y asociar con qué viene el antojo y pues algo así comentabas, psicolo- algo así de psicología hacia este tema. No sé dónde se podría tomar eso o cómo podríamos tener la manera de contactarnos a tener otra, pues no sé cómo se le llama, otra conferencia o otra plática, por así decirlo, sobre este tema. Sí, bueno, igual ahorita está ahí apareciendo en pantalla su información de la colega. Igual, si gustan alguna asesoría o alguna duda que tengan, igual se pueden comunicar con ella. Igual también más adelante, pues vamos a seguir teniendo más temas y esperamos volver a retomar también para pues sí, ampliarlo, porque la verdad es que pues sí hay más detrás de ello y sí hay todavía material en el que se puede extender. Adelante, colega. Sí, cualquier duda, pregunta que quieran saber o así, igual no necesariamente como que digan, no, pues tengo que sacar cita, ¿verdad? E ir a terapia o así, o a una consulta, no, sino que me pueden mandar un WhatsApp con toda confianza, escribirme y hablamos, o sea, por WhatsApp y ya les digo, les contesto si en mí está poder ayudarles o brindarles orientación, estoy con gusto disponible. Muchas gracias, colega. ¿Alguien más que tenga algo que decir? No sé. Ok, muchísimas gracias. Igual ahorita guardo el contacto y pues yo creo que sí me estaré comunicando porque sí me interesa mucho el tema y pues más que agradecer por la información y pues por tenernos informadas sobre estos temas que son muy importantes. Eh, pues sí, más que nada para también tener esa salud, pues mental ¿cómo se podría decir? En este tema, porque sí es muy importante, todo viene tanto a cómo es tu alimentación y tu alimentación también viene siendo el cómo piensas, el cómo mentalizas hasta para comer, ¿no? Entonces, sí, sí, muchísimas gracias por la información que fue de mucha ayuda para mí y pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, yo creo que con esto damos por finalizada la conferencia. En un momento, si quieren, les estaré enviando también la información de mi colega para que si gustan se puedan comunicar con ella. Espero que se encuentren muy bien y buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias igual.